Es una realidad que en estos últimos tiempos se está haciendo cada vez más evidente y presente en el ámbito ministerial. En primer lugar, utilizo este ejemplo no porque sea el único, sino que para que entendamos la gravedad del tema. La cantidad de suicidios en el ámbito ministerial ha estado incrementándose constantemente. Quizás en nuestro país no lo hemos visto tan acentuado, pero sigamos orando al Señor, porque no esperemos, ¿verdad? Pero esta realidad en otros países se ha hecho manifiesta. En Estados Unidos el índice de suicidios entre ministros cristianos se está elevando. En Brasil se vivió una ola de suicidios entre pastores grande también. Traigo esto a colación porque es una realidad, que la angustia y la depresión se hace presente muchas veces en nuestras vidas. La palabra del Señor me enseña que un hombre de Dios como Elías tuvo episodios que nos ayudan a nosotros a entender y a encontrar una respuesta divina para la angustia, la depresión, el desánimo. Amén. Y es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Porque cuando hablamos de Elías, wow, nos viene a la mente el hombre que hizo descender fuego del cielo. El hombre que oró y la lluvia cesó. El hombre que le dijo a la viuda y el milagro se hizo manifiesto. Un hombre poderoso, un hombre usado por Dios, un gran profeta de Dios, un hombre que no murió, sino que carros de fuego lo arrebataron. ¿Y cómo podríamos nosotros asociar que este hombre de Dios pudiese experimentar un pasaje tan angustiante como el que vivió Elías en Primera de Reyes, capítulo 19? Vayamos allá y veamos algunos elementos que nos ayuden a nosotros a ver un episodio que la palabra del Señor nos deja insertado entre dos eventos sobrenaturales. En primer lugar, Elías, ¿verdad?, ora y la lluvia cae. Y anteriormente a esto, en el capítulo 18, vemos cómo Elías, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo es usado para dejar en evidencia quién es el Dios verdadero. Y posteriormente, en una escena, ¿verdad?, impactante y fuerte, Elías acaba con 850 profetas. 450 y 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En el capítulo 18, versículo 19, después de que desciende fuego del cielo en el monte Carmelo. Ahora, ¿qué quiero con este mensaje esta mañana? ¿Cuántos, voy a hacer una pregunta y usted levánteme la mano con sinceridad, ¿cuántos se han sentido desanimados en algún momento de su vida? Realmente desanimado. Cuando digo realmente desanimado es que está a punto y ha dicho interiormente, ya no puedo más. Bueno, levanten las dos manos, hermano, porque creo que todos nosotros nos hemos sentido así. En algún momento de nuestras vidas ha llegado algún momento en donde nos hemos sentido así. Y si usted no ha vivido esta experiencia, pues es importante, porque puede que en cierto momento, cierta circunstancia lo pueda poner al borde de la angustia y de la depresión, como la vivió Elías. Y he titulado este mensaje La respuesta de Dios. Y vamos a agregarle la respuesta divina de Dios a un alma angustiada. Dios responde, hermano. Dios responde.
Él no está ajeno a lo que nosotros estamos padeciendo emocionalmente. No es cierto que el Señor desconozca que emocionalmente también nosotros tenemos muchas dificultades y luchas. Porque estamos, o quizás siempre podemos resaltar una enfermedad, un problema económico, un problema en la familia, pero estos problemas traen y desencadenan afectaciones emocionales. Y esas muchas veces nosotros no las sabemos cómo abordarlas. A veces tampoco las cosas no nos salen como quisiéramos, porque este mensaje también podría ser dirigido al servicio, a líderes. Si usted está en un área de servicio, también este mensaje es bueno que se identifique con ellos y que pueda notar lo que vivió el profeta Elías y cómo el Señor lo levantó de su angustia. Porque Dios responde. Dice el versículo 19 que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Primera señal. Quizás en un acto de responsabilidad y sabiendo las consecuencias a las que tenía que hacerle frente Elías, él deja a su criado en aquel lugar. Pero ahora en un momento, ahondando más, una de las señales más que deben llamar más nuestra atención es que el profeta quería estar solo. Esa es una señal, hermano. En el ministerio, y posteriormente lo vamos a explicar un poco, mucho más, y lo vamos a demostrar. Hermano, llegará momentos, no solo en el ministerio, también cuando estamos, ¿verdad?, haciendo el frente a alguna angustia, a alguna circunstancia, llegará el momento donde nos vamos a sentir solos. Y no es un deseo únicamente, sino en realidad vamos buscando que aislarnos. Y aunque algunos presentan esta escena como que Elías tuvo temor, yo quisiera darle otro enfoque o quisiera permitirme que usted considerara conmigo otro escenario. Por lo que el pasaje que acontece dijo que él se alejó del peligro, dejó a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. ¿Qué pasa, hermano? Lo que pasa o lo que yo quiero considerar es que en ese escenario Elías ha pasado de un evento sobrenatural. Elías ha derrotado a los profetas por la mano poderosa del Señor, que se hizo manifiesto con fuego evidente delante del pueblo, porque allí congregaron al pueblo. Pero la respuesta a ese obrar sobrenatural de Dios no es lo que Elías esperaba. ¿Cuánto le ha pasado? Un evento trascendental, un evento poderoso. Quería Elías, o él esperaba que el pueblo se arrepintiese. Y no solamente que el pueblo se arrepintiese, sino que Jezabel, que representa en este lugar, ¿verdad?, era la que tenía, ¿verdad?, y había procurado hacerse de todo las figuras idolátricas y mantenía a estos profetas en la corte real, que ese hubiera sido un argumento suficiente para que Jezabel y el pueblo también cambiara de posición. Pero ¿qué pasó con Elías? Lo que usualmente nosotros vivimos fue todo lo contrario, hermano. Él ahora se encuentra en un escenario quizás inesperado para él. Ahora él corre peligro y
Obviamente, todo aquel que corre peligro procurará salvar su vida y escapar de aquel lugar, y esto le produce a él un escenario emocional negativo. Cuando las cosas no nos salen, hermanos, como a veces nosotros esperamos que salgan, nosotros caemos en un escenario similar. Véalo en todos los espectros. Si usted es padre de familia, puede identificarse. Cuando usted ve un hijo que cada vez se aleja más de los preceptos del Señor, usted dice, pero ¿qué pasó, Señor? Si yo estoy orando más, estoy ayunando más, no estoy haciendo todo lo que puedo, y yo veo que cada día ese hijo se va más lejos. ¿Le ha pasado? Pasa, hermano. ¿Cómo es que esta dificultad se ha acrecentado más y ahora es que, Señor, yo he puesto mi mejor esfuerzo y he visto tu mano, pero el resultado no es el que yo espero? Y es lo que está, posiblemente, no puedo afirmarlo, pero sin duda es un componente de lo que está experimentando Elías. ¿Por qué? Porque él cae en un escenario de decepción. Los americanos han identificado también este concepto en el ámbito secular como un burn-out. Se rompe. Elías se rompe. Hermano, nosotros nos rompemos también, hermano. No piense y no quiera hacerse el valiente ni el todopoderoso, porque el todopoderoso se llama Jesucristo. Nosotros también emocionalmente, las circunstancias, hermanos, nos debilitan a tal punto que nos pueden romper. En el ambiente ministerial, el ambiente, si usted es un líder, si usted es un maestro, si usted realiza una tarea para el Señor, también puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver resultados. Elías quería ver la conversión del pueblo. Elías había visto derrotado y había tomado y había acabado con ellos, pero Jezabel se había levantado contra él. Y él, ¿verdad?, deja a su criado allí, se va por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Aislamiento y culpabilidad. La culpabilidad nos lleva a un deseo de autodestrucción. Yo no quiero. ¿Usted se ha sentido así, hermano? ¿Usted sabe cuál es un reflejo de eso? Usted quiere dormir y dormir. Y es lo que está pasando aquí. Elías dice, se descansa debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que no soy yo mejor, no he tenido yo. Tú me has llamado a profeta. Tú has manifestado tu poder. Yo he visto tu mano, pero no he logrado traer el cambio que yo esperaba. Así que soy igual a mis antepasados. ¿Qué refleja eso? Eso es un estado anímico que muchas veces quiere hacerse presente en nuestra vida, hermano. Y usted no puede permitirse. Uno, no puede permitirse quedar aislado. Es lo primero. Él va emocionalmente, usted quiere aislarse. Usted no me abra la puerta, no me llame, no me chatee. Quiere comer, no quiero comer nada. Quiero estar solo. Todos en el auditorio de alguna manera han experimentado un poco de esto, pero muy poco se enseña, muy poco se trae a la luz. Y es lo que queremos en esta mañana, a la luz de la palabra. La respuesta divina a un alma angustiada, puede agregarla ahí, deprimida, a un alma quebrada, devastada, cansada, desanimada, a un punto tal que él desea que el Señor le quite la vida. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Cuánto tiempo, hermano? Cuando emocionalmente estamos en esa situación, no importa si usted ha dormido 12 horas, 18 horas, usted quiere quedarse allí todo el día, si se puede. Nada le causa ni siquiera el apetito. Y es lo que quiero que usted se introduzca conmigo
en medio de lo que está viviendo el profeta. Pero en medio de eso, el Señor aparece. Hermanos, el Señor aparece porque el Señor responde, hermano, y tiene cuidado de los suyos. Y tiene cuidado de nosotros. Y tiene cuidado de ti. Él sabe cuántos años ha estado orando para que tu esposo llegue al Señor y no ha visto resultado. Y te has sentido que no ha habido respuesta a tu oración. Pero el Señor tiene cuidado de ti. Tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tus hijos. El Señor sabe perfectamente por lo que está pasando. Y Él no está lejos, hermano. Él está presente. Dice la palabra del Señor, que en medio de ese escenario, que Él se queda dormido, un ángel le tocó y le dijo. ¿Qué le dijo, hermano? Párate, Elías, perezoso. ¿Qué es lo que pasa contigo? Este es un lugar para dormir. Este es un lugar para el profeta de Dios. ¿Cómo es posible? La gente te va a ver allí. Hermano, esa es la respuesta que muchas veces nosotros con esa actitud queremos animar a otros. Pero no sabemos lo que está pasando. Definitivamente que el 90% de los casos lo hacemos con buena intención. Pero tenemos que ser sabios y pedir la ayuda del Señor, discernimiento de espíritu para que seamos de aquellos que levantan. Aquellos que levantan. Nosotros debemos desear que el Señor nos use para levantar. Para levantar, porque si nosotros somos usados como instrumentos del Señor para levantar, el Señor también nos va a levantar a nosotros. Porque ninguno estamos exentos de vivir un escenario como este. El Señor manda un ángel. ¿Qué atención? No le dijo, quédate en ayuno ahí y muérete de hambre. No. El Señor dice que Él envió un ángel y le facilitó a él que. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, pero ¿a dónde volvió? A dormir. Interesante. Es una realidad, hermano. ¿Usted se ha sentido así? Sin duda que sí. Y en medio de eso usted quiere que, bueno, voy a comer un poquito, pero vamos, vamos para aquí, vamos para allá. No, yo no quiero ir para ningún lado. El Señor es un Señor, es un Dios misericordioso y amoroso, hermano. Es un Dios que ama de verdad. Y es un Dios que conoce cómo tratarte a ti y a mí. Y aunque Elías tenía una necesidad espiritual, una necesidad emocional, y él se sentía que no había cumplido el propósito por el cual el Señor lo había llamado, a pesar de que él había sido usado de manera poderosa por Dios, el Señor viene y atiende su necesidad humana. No lo dejó pasando hambre, no lo dejó, él estaba caminando y estaba buscando refugio. ¿Y en dónde estaba? En un desierto, y obviamente en el desierto no hay nada que comer, ni mucho menos agua que tomar, pero un ángel vino y le dio comida para comer y agua para beber. Eso es lo que hace el Señor. Y el Señor, en medio de esos desiertos, en medio de esos procesos muchas veces emocionalmente oscuros y difíciles, se va a usar a alguien, se va a hacer de alguien, va a utilizar a alguien, hermano. Y muchas veces lo que necesita esa persona en primer lugar es nuestro oído. Su necesidad física, no debemos ser ajenos a ella. Y no queramos levantar a una persona únicamente con comida. Porque podemos, ¿verdad?, ver que diríamos, bueno, ya Elías cogió fuerza, ya Elías, hermano, una comida traída de un ángel, eso tiene que estar súper poderoso, y Elías debió ver, no, había una necesidad que no puede saciar el alimento, pero es importante.
La necesidad humana, natural de las personas es importante. Es importante nosotros reconocer que este trato de Elías y de Dios con Elías es un trato sumamente personal. En medio de este momento, Elías no es capaz de tomar ánimo y nuevamente se queda dormido. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahí está. Lo que abre el panorama para una vida angustiada. La respuesta de Dios comienza con una esperanza que nosotros no podemos ver, pero que Él tiene para nosotros. Eso fue lo que recibió Elías, esperanza. Dice: largo camino me resta. ¿Cómo? ¿Cómo eso puede ser posible si yo quiero es que el Señor tú me mandes a buscar? Hay esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Dios levanta y levanta al caído porque Él le da una esperanza para vivir. Y si aún la respuesta en tu situación personal, familiar, inclusive de salud no ha llegado y aún siente, ¿verdad?, que en el aspecto ministerial los frutos todavía no se ven, quiero en esta mañana recordarte que Dios es un Dios de esperanza. Él le dice a Elías: largo camino te resta. Qué importante es en un momento como este ver lo que ve Dios y no ver lo que yo veo, porque de adentro hacia afuera yo veo todo gris, todo tenebroso, sin salida, sin puerta, pero de afuera hacia adentro es diferente. Y así es como ve Dios. Dios ve de afuera hacia adentro. Él conoce nuestro corazón, pero Él conoce todo lo que está a nuestro alrededor, que se va a dar en el nombre de Jesús. Entonces nosotros este diálogo lo hemos visto con Job, lo hemos visto con otros hombres que vivieron en aflicción. Ellos veían de acuerdo a lo que estaban experimentando que era real, que no es mentira, que no es una falacia, que no podemos mirar para otro lado hacia eso, pero Dios mira, y que el Señor nos ayude a nosotros a ver con una óptica, de la óptica que tiene Dios en esos momentos, para que podamos ser hombres y mujeres de esperanza para nuestros hermanos, para nuestras familias, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros vecinos, para nuestros hijos, para nuestros hermanos que hoy por alguna razón se han apartado de Dios. Que podamos ser esos voceros de esperanza. No como los amigos de Job que dijeron: ¿qué hiciste, Job? Terrible. Esto solo te pasa a ti. Niega todo esto. ¿Por qué tú no niegas a Dios? Tiene que haber sido que Job hizo algo muy malo. Tú eres malo. A veces nosotros no entendemos. Pero tenemos que pedirle al Señor la sabiduría de lo alto para ser voceros de esperanza, hermano. Esto te está pasando porque tú algo hiciste. Algún pecado tienes escondido allí. El Señor lo sabe, pero tú internamente lo que tú estás queriendo es que Él se confiese contigo, porque tú te crees en una actitud superior a Él, porque en un momento dado tú estás más fuerte que Él. Pero recuerda, Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos exentos? De ninguna manera. Todo lo contrario, debemos en esta mañana reconsiderar nuestra postura. ¿Qué tan vulnerables somos, hermano? Hermano, nosotros somos hermanos como nada, dice la Escritura. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Y tiene cuidado de cada uno de aquellos que está pasando por un momento difícil. Emocionalmente quizás te has sentido solo o has querido estar solo, pero el Señor está allí. Y te va a levantar en el nombre de Jesús. Te va a levantar. Levántate y come, porque largo camino te resta. Y es que cuando hay esperanza, y es que cuando se recibe una palabra realmente dirigida, afirmada,
por el Espíritu Santo de Dios, esa sí tiene efecto. Esa sí causa una diferencia. Esa sí tiene resultado. La comida es necesaria. Si bien él necesitaba de ese alimento para ser fortalecido, pero cuando la palabra de esperanza vino, él se levantó. Hermano, esta mañana es una mañana para que te levantes en el nombre de Jesús y vuelvas a creerle a Dios que Él hará lo que ha dicho y ha prometido en su palabra que hará contigo y conmigo y con nosotros. En el nombre de Jesús. Hoy nosotros vamos a ser levantados por una respuesta divina. Lo creemos en el nombre de Jesús y ahora Él se levantó. Y es interesantísimo porque esperaríamos como hombre que Él se levantase y volviese a ejercer su ministerio profético de manera poderosa. Creemos que eso es suficiente y hay en medio de eso un proceso que a algunas personas les toma mucho tiempo, hermano. Mucho tiempo. Una pérdida, mucho tiempo. Recuperarse de algún trauma, de alguna tristeza profunda, toma tiempo, hermano. Pero Dios tiene tiempo. Dios tiene tiempo y el tiempo que Él va a determinar hacer la obra en nuestra vida será el tiempo oportuno y en el momento adecuado. No te desesperes. Inclusive aquellos que entran en un círculo depresivo quieren salir de allí, pero no logran hacerlo. Buscan ayuda y que no he dicho que es malo. Pero recordemos que lo que el Señor lo propone en el versículo 8 me encanta. Quiero que usted lo vea conmigo. Se levantó pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida. Es una comida que algunos dicen que es una comida divina. ¿Por qué? Porque con esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de... Interesante que el monte de Horeb también es conocido como el monte Sinaí y el monte de Dios. ¿Sabe? Toda restauración comienza y termina con Dios. No hay una posibilidad, una respuesta fuera de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Para dónde el Señor envió a Elías? Fortalecido para el monte de Dios. ¿Fue así, fast track, rapidito? No. Si bien es cierto, es impresionante lo que puede hacer Elías con este alimento, caminar 40 días y 40 noches, para ir ¿a dónde? Al monte de Dios. Pero ¿por qué no lo hizo tan rápido? Dicen los estudiosos que él desde Berseba al monte Horeb, directo podía haber tomado 10 días. Pero dice la Escritura que tomó 40 días. 40, número simbólico en la palabra. ¿Cuántos días llovió en Génesis 7? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos años caminó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuántos días estuvo Jesucristo aguantando los ataques del enemigo en el desierto? Y 40 noches. Aunque Elías está pasando por un momento de angustia y dificultad, tiene que ir al monte de Dios. Y en el monte de Dios, y camino al monte de Dios a encontrarse con Dios, se va a encontrar con el trato de Dios. Eso es inevitable. Tiene que caminar. Levántate, pero avanza. Eso es lo que quiero reiterarte en esta mañana. Levántate, el Señor te va a levantar, el Señor quiere levantarte, pero levántate y avanza hacia Él. ¿Cuánto tiempo? No voy a ir a 2 cultos, pastor, y ya estoy. No, lo que sea necesario para que te encuentres con Dios. Para lo que sea necesario, para que Dios te fortalezca nuevamente. Él tiene el tiempo y el lugar para cada uno de nosotros. Estando allí, Elías se mete en la cueva, en el monte Horeb, en el monte de Dios.
Nuevamente, ¿qué significa la cueva? Es un lugar de intimidad. Es un lugar reservado. ¿Para qué? Para usted y Dios. En la cueva no cabe mucha gente, hermano. En el lugar secreto, como adorábamos, solo cabe usted y Dios. Y aunque la ayuda puede venir y es necesario que venga de nuestros hermanos, de nuestros líderes, de nuestros consejeros, de nuestros familiares, la ayuda divina viene de Dios. Personalmente, Él está allí y tiene un lugar reservado para ti, para volver a restaurar la relación contigo. Pero hay que caminar, hay que avanzar. ¿Fue un recorrido distante y largo? Sí. ¿Fue difícil lo que vivió Jesús? Por supuesto. ¿Fue difícil lo que vivió el pueblo de Israel 40 años? Sin duda que sí, pero ¿llegó o no llegó? ¿Cómo llegó? Porque Dios lo llevó a la tierra prometida. Y así también el Señor te llevará donde ha dicho que te va a llevar. En el nombre de Jesús. Él te va a llevar. Es más, Él te está y nos está llevando. No te detengas. No te detengas. Levántate. Hay esperanza para ti. Dios ha decidido acercarse a ti, que seas recibido para ser un hijo de Dios y vivir, ¿verdad? En plenitud. En plenitud. Hermanos, en el recorrido de la fe hay altas y bajas, hermano. No es plano, ni es subiendo, como dice, subiendo, no bajando. No, hermano, ahí sí se baja. En la fe se baja, y a veces se baja abruptamente, ¡pum! Sí. Y por eso que las estadísticas que reflejan los estudios nos habla de hombres, ministros, conocedores de la palabra, pero que han caído en escenarios depresivos donde han tomado, ¿verdad?, la decisión de acabar con su vida. ¿Por qué? Porque en el círculo comienzan ellos, hermanos, a entrar tan profundamente y dejamos y perdemos de vista emocionalmente. Todos estos ataques se hacen presentes. ¿Y qué pasa? Las cosas no suceden en nuestra fuerza. Elías hubiera querido que el pueblo se arrepintiera. Dice, después de esto que el Señor ha hecho, oh hermano, ¿cómo va a quedar alguien que no crea en el Dios vivo y verdadero? Pero no fue así. Y a eso nos enfrentamos los líderes, los maestros, todo creyente que dice, bueno, yo estoy creyendo que mi hijo conozca al Señor, que camine con Él, estoy esperando que mi vecino, estoy esperando que mi sobrino, estoy esperando que mi esposa o con mi esposo, o estoy esperando que mi hermano, que mi madre o que mi padre se acerque a Dios. Y podemos caer. El que hace la obra es Dios. Y nosotros dependemos de Él, porque no podemos con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. En lo sobrenatural, muestra a Dios señales y poder, sí, pero no puede, ¿verdad?, depender únicamente de ese escenario. Como Elías, es contradictorio, pero lo vamos a ver. Y él allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahí está el argumento de Elías. Nosotros también tenemos argumentos ante Dios. Si bien es cierto, Elías no estaba mintiendo, pero habían cosas allí que Elías omitía, pero que Dios sí sabía. Sí. ¿Por qué? Porque anteriormente Elías sabía que había un secretario de Acab que se llamaba Abdías, que había separado profetas cuando estaban correteándolos, lo había guardado, los había separado. Y no solo eso, ahora vamos a ver un poco más. Es la respuesta de Dios, es el argumento de Elías, y ahora viene. Él sigue estando, tratando y deseando, solo yo he quedado. Resáltelo.
porque es una de las piezas fundamentales de los ataques del enemigo para sus hijos, para sus ministros, para sus líderes, para aquellos que trabajan en la obra. Vendrá siempre el pensamiento, solo estoy yo. ¿Quién viene a orar? Solo estoy yo, pastor. ¿Quién va a evangelizar? Solo estoy yo, pastor. ¿Quién invita a los grupos? Solo estoy yo invitando, pastor. ¿Quién está buscando de Dios en casa? Solo estoy yo, pastor. ¿Te sientes identificado? Elías estaba expresando lo profundo de su corazón. Él se sentía solo. Solo yo he quedado. Pero no era así. Solo yo he quedado. No es así, querido hermano. No estás solo. Allí en tu hogar, cuando estás doblando rodillas, no estás solo. Estás con el Espíritu Santo y sus ángeles y el Dios Todopoderoso, escuchando cada oración y cada súplica, y nunca has estado solo. Nunca. No es cierto. Pero recuerda que tú estarás viendo desde una óptica interna. Pero el Señor está allí. El Señor está allí. Y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Asocien. Ahí está donde, en el monte de Dios, en el monte Horeb. Y Jehová pasaba. ¿Qué pasó cuando Jehová pasaba? Dice la Escritura que en medio de ese momento, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Quién le da órdenes a los vientos, hermano? Ahora, esto que está ocurriendo, ¿tiene que ver o no tiene que ver con Dios? Es una pregunta. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con Dios? A mí me cuesta creer que en el monte de Dios alguien pueda tomar atribución de hacer algo semejante. Obviamente tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver con lo que yo le afirmé hace unos minutos. Elías había visto y había manifestado el poder de Dios de manera sobrenatural, pero en este momento ese no era el lenguaje que Elías podía recibir. Ese no era el trato de Dios para Elías. Y el viento estaba allí presente. Y rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová en medio de esa manifestación. Pero Jehová no estaba tampoco en el viento. Pero eso estaba aconteciendo delante de Elías en ese momento donde el Señor le pide que salga. Pero Dios sabe. Uno, cuando estás aislado. Dos, Él viene para levantarte. Tres, que no estás solo. Y que en medio de tu soledad, Él buscará la forma de hacértelo saber. Él buscará la forma oportuna de hacerte saber, de mostrarte que Él está allí, presente. Algunos quieren vientos poderosos, algunos quieren experiencias sobrenaturales. No. Aquí el Señor Dios Todopoderoso nos enseña que Él tiene lo que tú y yo necesitamos. En un episodio como este, en una circunstancia de angustia, de depresión, de tristeza profunda, de una necesidad emocional grande, el Señor le habló a Elías a través de un silbo apacible y delicado. ¿Quién no necesita ese diálogo con Dios? Cuando dice silbo es una voz, otros teólogos mencionan que lo pueden traducir a una voz delicada y sensible. Y es lo que muchas veces nosotros necesitamos, hermano.
pero el Dios Todopoderoso lo sabe. El Dios Todopoderoso lo sabe. Él sabe qué tipo de oportunidad, de persona, de escenario y de mensaje utilizar para que nosotros, en medio de esa comunión con Él, en medio de ese escenario donde Él tiene a Elías al borde de la cueva, mostrar su poder y su bondad para nuestras vidas. Lo que le funciona al hermano o lo que el Señor manifestó al hermano no lo va a hacer conmigo. Él va a trabajar conmigo de acuerdo a lo que Él sabe que yo necesito. Y lo que yo necesito es lo que Él me va a dar. Y en ese momento es tan hermoso el trato de Dios personal y el cuidado de Dios que tiene desde que Elías sale y marcha en el desierto hasta que lo lleva a la cueva. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cuida de los suyos. Y ninguno que le sirva a Dios se quedará sin recompensa. Ninguno que busque a Dios pasará desadvertido. Aunque Él lo lleve y permita que circunstancias rodeen su vida, el Señor lo va a levantar en el nombre de Jesús. Y esta mañana Él quiere levantarte. Él quiere levantarte. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 3 manifestaciones poderosas que conocía Elías. Elías conocía el fuego. Pero el trato de Dios con Elías no era con el fuego esta vez. Él sabe, hermano, cada uno de nosotros tenemos características diferentes. Él sabe lo que los doctores muchas veces no pueden saber. Con esto no estoy diciendo que no busque ayuda. No estoy desprestigiando la ayuda de aquellos profesionales. No. Lo que estoy diciendo, que el Señor conoce a cada uno de los suyos y que lo emocional también es parte de lo que Él quiere sanar en nuestra vida. Porque pensamos que para una cosa existe Dios y para otra no existe Dios. No, para todas las cosas Dios es suficiente. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo, lo que quizás algunos de ustedes necesitan escuchar de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ya es tiempo. Viniste a mí, te guié hacia mí. Ahora quiero hablar contigo. Y ya es tiempo. ¿Qué haces aquí? Quiere decir, ya no debes estar en este lugar. Ya es hora de que te levantes. Yo he tratado contigo, pero no es para que te quedes siempre aquí. Es para que te levantes y marches. Recuerda que te dije que mucho camino te resta. Se lo dijo, ¿verdad? Pero Elías necesitaba recordarse. Y es lo que hoy posiblemente usted necesita recordar. Allí donde estás, ¿qué haces allí, hermano? El Señor quiere acercarse a ti, restaurarte, pero para que te levantes y para que marches con Él. Para que te levantes y sigas cumpliendo tu propósito. Para que te levantes y sigas viendo la mano poderosa siendo manifestada a través de lo que haces para Él. Para que te levantes y sigas viendo prodigios y señales en medio de tu familia y de tus amistades. Todavía Dios tiene trabajo. Todavía Dios, su poder está presente en nuestra vida. Y tú y yo no debemos quedarnos ahí toda la vida. Debemos levantarnos. ¿Qué haces aquí?
¿Qué Dios le da a Elías, hermano? Paño, le da unos ungüentos para que él se pueda recuperar. ¡Trabajo, hermano! ¿Qué le dice Elías? Tú ya es momento de que te levantes. ¿Por qué? Porque tengo cosas para ti que debes hacer y solo las vas a hacer tú. Sigue siendo mi profeta. Sigue siendo mi instrumento. Sigue siendo mi hijo. Y yo aún tengo confianza en ti y te voy a acompañar a cumplir el propósito que he determinado para ti. Levántate. No te quedes allí. Eso es el deseo del Señor. Esperanza hay. Y él, ¿qué tengo? Dice la palabra del Señor aquí. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, subrayelo nuevamente, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, ¿sabes qué, Elías? Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. La respuesta viene, hermano. Escuche y preste atención. La respuesta de Dios viene. Elías estaba iniciando este pasaje demolido, frustrado por lo que no había visto suceder. Pero ¿sabes algo? Él no lo había visto, pero Dios ya lo había decidido. ¿Qué había decidido? Que él utilizaría estos reyes para castigar la idolatría que ante los ojos de Elías había quedado impune, pero no había quedado impune. ¿Qué pasa? Es que Elías no sabía. Es que Elías no sabía que el Señor ya tenía un propósito y que lo que él pensaba y lo que él en verdad le enfurecía y le enojaba, lo que movía su corazón era que el pueblo no había regresado ante él, no había puesto su corazón y rendido, ¿verdad?, esos altares genuinamente. Pero el Señor ya había determinado que Él es misericordioso, hermano, pero también es justo. Y no va a dejar el trabajo de sus hijos sin frutos. Sin frutos vendrán los momentos de la cosecha, hermano. Los momentos de la cosecha vienen, aunque usted en un momento depresivo, un momento de angustia, un momento, ¿verdad?, donde emocionalmente pierda, ¿verdad?, el escenario real. Recuerde que el Señor Todopoderoso reina sobre toda la creación. Y Él tiene cuidado sobre todo. ¡Aleluya! Estaba definido. Él le dice: ve, nadie va a pasar por alto lo que ha sucedido, Elías. Tranquilo. Que ya tengo personas que van a llevar adelante, lamentablemente, el juicio para aquellos que no han creído en mí. La desilusión de Elías era real, pero también la desilusión nuestra muchas veces es real, hermano, y es genuina. Si ponemos esto en contexto, podríamos decir que muchas de sus oraciones, que hoy parecen no tener respuesta, el Señor ha determinado contestarlas. Aunque usted no las vea todavía, aunque yo no las vea todavía, Él ha determinado contestarlas. Su voluntad es la que necesitamos, pedirle a Él ayuda para comprenderla. Cuando estemos, ¿verdad?, en un periodo como esto, recuerda que Él tiene respuesta. Que Él tiene respuesta. Y la respuesta llegó para Elías. Y la respuesta también llegará para nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, que lo que él había experimentado, el ministerio que él había llevado adelante, no iba a quedar. No iba a quedar como si nada.
Y que eso es sufrimiento que aquellos profetas que habían padecido, también el Señor iba a ser su justo justiciero. Pero no solo eso. ¿Qué decía Elías constantemente? Que se sentía solo. ¿Y qué le dijo Elías? Vas a ungir a Eliseo. Y ya no vas a estar solo. Porque tengo a alguien que tiene que entrenar, que va a caminar contigo. Y te va a hacer compañía. Asimismo, hermano, usted y yo no estamos solos. Él tiene al lado nuestro hermanos, Él tiene hermanos familiares, Él tiene gente escogida para acompañarnos, hermanos, y marchar hacia adelante. Aunque en este momento parezca que usted está solo, no está solo. Él se proveerá de alguien para acompañarte y para levantarte, para que sea fortalecido, como Eliseo fue para Elías. Dice la palabra que Eliseo no se despegaba ¿de quién? El que andaba solo. Ahora anda con un guardaespaldas, hermano. 24/7 haciendo maravillas y prodigios para Dios. Hay en este pasaje un antes y un después. Y ese es el deseo del Señor, hermano. ¿Qué haces aquí? Si ya yo tengo para ti algo más adelante. La respuesta quizás que él esperaba ver en el momento, no la vio, ni no la veía, pero el Señor está obrando. El Señor está obrando. Otra respuesta, tuvo 3 respuestas. Uno, que el Señor había designado a estas 3 personas para tomar justicia. Inclusive, si alguno de ellos se escapa de estos 2, de Eliseo no se escapa. Él se sentía solo ministerialmente, había sido difícil el recorrido, sin duda que sí, peligros. Y ahora el Señor había levantado un hombre que lo acompañara, que fuera profeta en su lugar. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que lo que él había hecho tampoco quedaría en vano. Lo que ha hecho no va a quedar en vano. Lo que has hecho, vuelvo a decirlo, no va a quedar en vano. Aquello que has capacitado no va a quedar en vano. Aquellos hijos que has traído a las clases no va a quedar en vano. Aquello que le has hablado de Cristo Jesús tampoco quedará en vano, hermanos. Él está diciendo, allí con Eliseo te puede estar tranquilo de que el ministerio va a seguir. De que los esfuerzos va a seguir. Que la palabra de Dios va a seguir presente. Aunque parezca que han acabado con los hombres, no han acabado con ellos. Porque dice la Escritura y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le estaban antes o después. Habían profetas, hermano, antes, que llegarían a ser esta cantidad, pero habían profetas que habían guardado su palabra para el Dios vivo y verdadero y que no habían doblado sus rodillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo, el ministerio de Elías tenía frutos. Él no los había visto, no los podía percibir a su alrededor, pero allá en cada rincón donde él podía percibir a su alrededor, pero allá en cada rincón donde él había mandado el mensaje, donde había visto la manifestación poderosa de Dios, Dios había inquietado a alguien que no se arrodillara ante Baal y ante Acera por la mano poderosa que ministró en Elías. Pero él no lo veía, como nosotros muchas veces no lo vemos. Pero allí está trabajando Dios a favor de aquellos que son obedientes y hacen su voluntad. No quedará sin respuesta. La respuesta divina llegó para un alma deprimida y angustiada. La respuesta divina llegó de las 3 formas en las cuales Elías la solicitaba.
Puedes ponerte de pie.